País por el asesinato de Diana Carolina. La joven embarazada estuvo como rehén por unos 90 minutos y fue apuñalada sin que la policía lo evite. La policía presenciaba el acto, pero no intervino hasta que la situación... De enero a junio de este año se registran en el país 48 femicidios y 215 muertes violentas. La provincia de Guayas es en donde más se registran estos hechos violentos contra mujeres. Esto según el Consejo de la Judicatura. La abogada llevaba 10 días desaparecida y su caso desató una ola de solidaridad. Mucha indignación, por supuesto, en el país, porque desapareció después de entrar a la Escuela Superior de Policía para ver a su esposo ahí rodeada de la supuesta seguridad que debe dar una escuela de policía. El presidente Lasso se refirió al hallazgo a través de su cuenta de Twitter para prometer justicia que ya llegó muy tarde, presidente Lasso, muy tarde. Lo que debió haber prometido y garantizado era la vida de María Belén. Este es el Cerro Casitagua, ubicado a solo 4 kilómetros de la Escuela Superior de Policía, en Puzuquí, al norte de Quito. En esta montaña, el cuerpo de María Belén Bernal fue encontrado el 21 de septiembre de 2022. Ella era una abogada de 34 años que estuvo casada con el teniente Germán Cáceres, ahora acusado de su feminicidio. Ella fue asfixiada y estrangulada en el edificio de oficiales de ese recinto policial. El crimen ocurrió hacia las 2 de la mañana del 11 de septiembre en la habitación número 34 de Cáceres. Ese mismo día, Cáceres usó 3 veces el vehículo en el que llegó su esposa a la escuela de policía, un Haval H6 gris. 12:05 salió de la escuela de policía. 12:40 regresó al mismo recinto policial. Fuentes cercanas a la investigación presumen que en la primera salida fue a comprar materiales como bolsas o tijeras. Y en la segunda salida salió para deshacerse del cuerpo en el Cerro Casitagua. Esta es posiblemente la ruta que tomó. Lugar del crimen: edificio de oficiales. Entrada principal. Lugar del hallazgo. En el presente documental abordaremos el lamentable caso del asesinato de María Belén Bernal, ocurrido el 11 de septiembre del 2022 en la ciudad de Quito, Ecuador. Este trágico evento generó una gran conmoción a nivel nacional y una amplia cobertura mediática, ya que se vio involucrada la institucionalidad de la Policía Nacional. Es en este mismo lugar donde la vida de esta valiente abogada y defensora de justicia se vio truncado. Y es aquí donde las preguntas y respuestas parecen flotar en el aire. ¿Qué pasó aquella fatídica noche? ¿Qué pudo llevarla a este rincón apartado de la ciudad? Las hojas y el viento llevan secretos que deseo conocer, respuestas que en él encontrar. En medio de la serenidad de la naturaleza que rodea este lugar, es difícil imaginar la violencia que aconteció aquí. Pero también en este cerro, donde la esperanza de justicia sigue viva, cada paso de los investigadores, cada detalle recopilado, nos acerca un poco más a la verdad. ¿Qué tanto anhelamos? Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos y todas las presentes que son parte de este increíble documental que lo estamos haciendo en conmemoración a una mujer luchadora, una mujer valiente, ella pues llamada María Belén Bernal, uno de los casos que realmente ha conmocionado a todo el Ecuador, uno de los casos más conocidos que se ha dado aquí. Por eso, esta entrevista, en primer lugar, queremos agradecerle a Elizabeth Otavalo, que ha acudido a nuestra entrevista el día de hoy para saber un poco más, para interiorizar sobre este caso. ¿Cómo tú describes a María Belén? ¿Y cuáles eran sus sueños y aspiraciones? ¿Qué te comentaba ella? María Belén, una mujer de 34 años, formada aquí en la Universidad Central, de profesión abogada,
especialista penal, estudió sus cuarto nivel en Estados Unidos y otras maestrías donde lo único que ella quería es prepararse para tener esa apreciada defensa que nosotras las mujeres no tenemos. Una mujer luchadora, una mujer que se capacitaba siempre, una madre muy cariñosa, excepcional con Isaac, una esposa abnegada y una hija maravillosa. Esa era mi hija. Es muy triste, obviamente, escuchar esto. A todos nos apropiamos de tu dolor, Elizabeth Ramírez. Bueno, cuéntame sobre los momentos previos al incidente. ¿Notaste alguna señal de peligro o cambios en su comportamiento, tal vez? Hay que recalcar que María Belén tuvo su primera pareja, su primer esposo, su primer matrimonio, y donde procrearon a Isaac. Este matrimonio fue muy violento, este matrimonio fue cargado de maltratos y ella decidió separarse. Entonces huyó. Dentro de nuestras escuelas de formación policial y militar siempre existe ese gran patriarcado. Y bueno, salió de una relación y ella feliz. Luego de eso, ella conoce a Germán Cáceres y conoce de una forma, por un auxilio, o un traspaso de como un acompañamiento policial por retiro de dinero, ¿sabe? Y ahí se conoce Germán Cáceres con María Belén. Y él empieza a cortejarla y se gana su amor. Ustedes saben que cuando nosotras las mujeres que entregamos el alma, el corazón y la vida, la entregamos con todo, con pasión. Vivieron 5 años en mi casa, en un departamento independiente. Él, perfectamente un hombre callado, que siempre comentaba sobre la relación de su papá y su mamá, que no le gustaba que se habían separado y que su papá era una persona muy fuerte, muy violenta. Ellos deciden hacer un préstamo. El oficial de policía, mi hija abogada, deciden comprarse un departamento, hacer un préstamo por medio de Lispol, y se compran su casa. Y adquieren ese crédito en sociedad conyugal porque se casan. No es que María Belén no formalizó esa relación, estaba formalizada. Y ella muy enamorada. Pensé que él también. Y tal vez en esos 5 años que vivieron con usted, cerca de usted, ¿notó alguna clase de comportamiento? Como te comento, él era una persona callada, siempre se dedicaba a aparatos electrónicos, no le gustaba asumir ninguna responsabilidad como, por ejemplo, si él dejaba el vehículo en el garage, lo mínimo que tenía que hacer es limpiarlo, no le gustaba. Entonces mi hija decía, no te preocupes mamá, yo pago una persona para que lo haga. Cuando yo le invitaba o cuando éramos partícipes de un almuerzo, decía, yo cocino, tú lavas los platos, Germán. No le gustaba, se fastidiaba. Pero tú ahí no tienes pues como un escáner. Un indicio de algo. Tú no tienes un escáner para saber el alma de este tipo. O como hay narcisistas, pues ustedes saben los narcisistas, ¿qué es lo que hacen? Te culpan, solo te culpan, tú eres la culpable, tú tienes la culpa, no sé, pero yo soy bueno. Es ese tipo de personas que en su momento es muy difícil identificar. Y estamos hablando que no es que es el desconocimiento de una norma o el desconocimiento de una sociedad, porque miren, yo he trabajado como 34 años en instituciones públicas y he trabajado en muchas de ellas defendiendo derechos. Entonces María Belén tenía esa perspectiva. Siempre trabajé en desarrollo infantil, por ejemplo, en mis primeros inicios. Y yo le llevaba a ella a mis trabajos de campo. Entonces sabemos y sin embargo caemos. ¿Por qué? Porque no tenemos de pronto esa cultura, o tenemos una vaga cultura de identificación del narcisista o del machista. Lastimosamente es así, y cuando ella se fue, yo pienso que él, como asumió otro poder en él, era ya el hombre, el papi de las nenas, como se pudo comprobar, con novias en la Escuela Superior de Policía, y hasta el día que él comete el femicidio, en la habitación contigua estaba su novia, contigua, que solo le separaba una pared de 10 centímetros de gypsum. Entiendo que lastimosamente no se pudo seguirla vinculando en el proceso judicial porque ella era una estudiante, más no una garantista de seguridad como es un policía. Así son nuestras normas, así son nuestras leyes, y aquí estamos en la lucha, gritando por las que ya no tienen voz. Y muchas gracias también por visibilizar este tipo de comportamientos, de injusticias ante todo, porque
Esta sociedad necesita que ya no haya este tipo de comportamientos de hombres machistas, de narcisistas. Muchas gracias también por eso. Y claro, como mencionas, realmente es así. No tenemos un escáner lastimosamente para identificar esta persona piensa esto, quiere esto, hace esto, ¿no? Y realmente yo he sido, pues, testigo de que varias personas no conocen el término narcisista. Muchas personas digo, tal vez eres narcisista o tu pareja es narcisista y dicen, ¿qué es eso? Y es como que, wow, o sea, no nos han enseñado algo que realmente puede causarnos algo grave más adelante. Porque hay muchas chicas, como mencionamos, que tienen novios, que todos se entregan, pero no saben qué hay detrás. Exacto, no identificamos. Y el Y eso machismo se llama cultura. Ajá, Y exactamente. para tener una cultura tenemos que empezar desde un ciclo bastante integral, desde un ciclo integral, es decir, desde que estamos nosotras como mujeres gestando a la futura población, ¿no? Y eso significa presupuesto y eso significa políticas públicas. Y cuando no tienes presupuesto, cuando no tienes políticas públicas y cuando no te da la gana al Estado o al gobierno de hacer una política integral, simplemente no pases nada. Y ahí están los resultados. Hoy por hoy tenemos un Ecuador enemigo. Exactamente, y seguimos, ¿no? Seguimos así. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda y cómo viviste esos días angustiantes? Van a ser 11 meses del femicidio, porque hay que decirle con todas sus letras, no es un asesinato, no es un crimen, es un femicidio. Y el femicidio es porque simplemente eres mujer. Partamos de eso. Cuando mi hija desapareció en la Escuela Superior de Policía, entre comillas desaparición porque no sabíamos nada más, este hombre crea una estrategia, una coartada. Y él dice, no sé, yo la dejé en la Simón Bolívar, como a las 11 de la noche, pero no me acuerdo dónde. Él teniendo un grado de teniente en una escuela jerárquicamente visualizada, le dan el caso a una subteniente. Esta subteniente no podía decirle lo que se tiene que hacer porque el otro era superior. Entonces desde ahí empezamos mal. Y después me asignan un fiscal por desaparecidos, porque sí fue primero. Y este fiscal por desaparecidos no tiene un ápice de conocimiento de género. Por lo tanto, culpo a este señor fiscal el simple hecho que le haya dejado huir a Germán Cáceres. Estuvo en todos los momentos, pero entenderás que jamás una mamá, jamás una persona o cualquier persona que no sea abogada está capacitada para saber qué se tiene que hacer en estos casos de desaparición. Tampoco tienes una perspectiva de vida para decir voy a guardar cada mes un presupuesto establecido porque mi hija la van a matar y simplemente tengo que hacer carteles. Tampoco, o sea, no tienes ni la capacidad y tampoco la idea porque no está dentro de tu perspectiva de vida. Y peor, que le quiten la madre a Isaac, su hijo. Entonces no sabes qué hacer. ¿Cómo fue la búsqueda? Fue completamente engañosa. Después que desaparece Germán Cáceres, porque ni siquiera toman en cuenta, porque ahora lo sé, que cuando hay una desaparición, el primer sospechoso, ¿quién es? Tu pareja. Eso lo dice la norma. Pero no, este fiscal le detiene 8 horas y le deja ir. Él coge la motocicleta y huye. Hasta ahí sabíamos. 13 de septiembre. Hasta ahí sabíamos, desapareció. Y ahora Elizabeth Otavalo, ¿qué hace? Entonces Elizabeth Otavalo empieza a tener se forma de aliados, pero los aliados no la policía, los aliados no la fiscalía, ni el Estado, porque no existe ni siquiera una estructura organizacional de acompañamiento. Lo que existe es un tontómetro, y así lo llamé. Pregunto a la policía qué hago, y ellos no sabían ni siquiera hacer una hoja de ruta, que es falso. Ellos saben, sino que no quieren ayudarte. Entonces pregunto dónde él daba sus capacitaciones o sus clases a los cadetes, y me llevan por unas quebradas, pero nunca me llevan por la parte de atrás del Cerro Casitagua. En un proceso de 5 días, ¿qué es lo que pasa? Me cambian como 4 veces del comandante que lidera la búsqueda. Ahí puedes tener plena identidad que lo que quieren hacer es jugarte a la psicológica o simplemente tratar de engañarte. Como me decía el general Salinas, señora, vamos suba al helicóptero. ¿Qué hago yo en el helicóptero si yo no sé las normas técnicas de búsqueda? Yo no me quiero ir a pasear en el helicóptero. O simplemente el hecho de que ya la gente fue muy solidaria y yo hice un llamado. Los aliados fueron los medios de comunicación, la sociedad, organizaciones de mujeres, de derechos humanos. Y cada persona que iba caminando en la calle le dolió la pérdida de María Belén porque desapareció en la Escuela Superior de Policía y de ahí es donde nace Policía Nacional, devuélvame a mi hija. Ahí nace el grito y ya tuvieron miedo. El secretario, el señor Ordóñez, en ese tiempo
son mujeres desestabilizadoras, mujeres que solamente quieren estar gritando, mujeres que quieren cambiar y que quieren cambiar la imagen de la institución. O sea, se preocupaban de la imagen de la institución y no de la vida de mi hija. Este señor Ordóñez hablaba del cuerpo. 2 días antes que mi hija aparezca, ya hablaba de un cuerpo. Entonces, eso es todo lo que yo sentía ahí. Y es algo absurdo. Tengo fotografías donde se iban entre 10, 15 policías a tratar de ir de la mano conmigo, supuestamente a la búsqueda, y se quedaban parados, conversando en el teléfono. Entonces, ¿eso qué significaba? Que solamente estaban haciendo un mamotreto, que estaban tratando de justificar actividades. Entonces, no, es verdad, pedí ayuda a los medios de comunicación y me ayudaron. Y se indignaron conmigo. Entonces, ustedes recordarán que yo ya empecé a llamar una gran marcha el 21 de septiembre, que eran en los bajos del Ministerio de Agricultura, para exigir que mi María Belén aparezca. Y ahí, oh sorpresa, para el 20 de septiembre, yo siempre tenía las reuniones con este equipo de búsqueda que quería tratar de engañarme. Y afortunadamente, como yo digo, tengo tantos años de trabajar en las entidades públicas que conozco el procedimiento y sé cómo se hace una planificación. He llevado muchos proyectos, entonces la experticia te da como una exigencia. En esta exigencia, yo les digo que pongamos una mesa de mando, que necesito que me remitan los informes diarios, que nunca lo hicieron, no les importaba. Y bueno, con todo esto, el 20 de septiembre, la persona que estaba a cargo, un coronel estaba a cargo de la búsqueda, y me dice: señora Elizabeth, del día de mañana vamos solo a buscar en el cerro Casitagua, porque tenemos algunos indicios. Y yo me sorprendo, le digo, ¿qué? Me dice, no, mañana, 7 de la mañana yo le espero. ¿Ustedes creen que me esperó? Mentira. Ellos se fueron a la 1 de la mañana al cerro Casitagua, sin fiscalía, sin veedores, sin familiares, sin la madre y sin que sepa nadie. Ellos sabían que mi hija ya estaba ahí. Pero mi pregunta es, ¿en realidad sabían que estaba ahí? ¿O forjaron esa escena? O sea, todo eso, la policía investigada por los policías. No existe transparencia. O de ley necesitaba la fiscalía de las investigaciones de la policía. Y luego de todo eso todavía enfrentarme a todos los trolls que se crearon. Porque ¿qué es lo que querían? Dañar la imagen de María Belén, dañar la imagen de Elizabeth Otavalo para que no siga protestando. Y hasta el sol de hoy, créame que no he contestado uno de las tantas porquerías que a veces ponen y que son dolorosas. Y que no saben que detrás de eso también hay un menor de edad. Que hay que cuidar el interés superior del niño. Que está normalizado, que está en la Constitución y que es un derecho absoluto, pero que a nadie le importó. Y apareció mi hija el 21 de septiembre. Esa fue la búsqueda. Exacto, qué triste la verdad, porque como vemos, la Policía Nacional fue uno de los principales, ¿no?, sospechosos que estuvo dentro, pues, de este femicidio, y hubo mucho ocultamiento. Como mencionas, en el proceso no hubo transparencia, no hubieron veedores, no hubieron testigos, ¿no? Todo fue como un montaje, como algo arreglado, ¿no?, podríamos decirlo. Y lastimosamente muchas personas en redes sociales les gusta destruir, no les importa lo que los otros estamos sintiendo, no les importa lo que sienten los familiares directos. Que somos víctimas, ¿no? Y que son víctimas, exactamente. O el niño, Isaac, por ejemplo. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo actualmente está ahí? Bueno, mi niño está conmigo. Afortunadamente siempre tuvimos una muy buena relación con mi hija y él. Las redes trataron de cambiar este proceso, pero usted cuando dice la verdad no miente nomás. Él, gracias a Dios, está bien. El abuelo se dedica 100% a él y tratando de superar. Ni siquiera donde él vivía, la policía se hizo cargo. No le van a quitar la casa donde él vivía. Eso es lo más absurdo que puede existir. Ha pasado un proceso judicial donde hasta a las personas que se ha acusado, porque así lo determina la fiscalía, no es Elizabeth Otavalo, son los procesos de investigación que considero que han sido completamente escuetos, vagos, y que nosotros como víctimas, y hablo en general de nosotros cuando decimos víctimas, es porque tenemos que estar tras de un servidor público solicitándole hasta a veces de rodillas, y ellos con su ego, con su micropoder, se creen más. Cuando son servidores públicos que están capacitados para servir
Y eso nosotros como sociedad debemos cambiar. Y si es que no quieren servir, hay mucha gente afuera que necesitan esos cargos, que se larguen. Pero créame que a mí me ha tocado, conocedora del sistema de justicia, me ha tocado pedir a la fiscal que llevaba el caso que haga una cosa u otra. Somos maltratadas, somos humilladas, vejadas, no les interesa recibirnos. Y dicen que es un sistema judicial transparente, por favor. No existe. No existe. Exacto. Y bueno, otra de las preguntas que nos habían puesto aquí, que ya las respondiste, ¿qué apoyo y respaldo ha recibido de las autoridades durante la investigación del caso? En la que mencionas que no hubo ningún apoyo, mejor hubo un ocultamiento, ¿no? Se supone que desde que salió la norma, que es la Ley contra la Violencia 2014, se crea una política pública integral para que haya acompañamiento de todas las instituciones. Y cuando hablo todas, viene a ser en ese tiempo la Secretaría de la Mujer, que hoy la subieron al Ministerio, que solamente es por nombre, porque no existe acompañamiento. La Defensoría del Pueblo, que yo no sé cuál será dentro de sus atribuciones y responsabilidades. He visto el estatuto, leo, pero ellos dicen, solo hacemos seguimiento. Un consejo de la Judicatura donde tienen una dirección, donde están todos los casos de femicidio, y que yo como servidora pública, yo que trabajo ahí, ni siquiera por eso ha habido una inclinación para tratar de generar un acompañamiento digno. No existe. Y peor, en el Ministerio de Trabajo, no existe una norma ni una ley que esté creada para víctimas de femicidio. Porque después de que le matan a tu hija, te quedas sin trabajo porque tienes que estar todos los días en pericias, en audiencias, búsqueda, y todo lo que significa un proceso jurídico, ¿no? Administrativo, jurídico. Eso es duro. Aparte de eso, que no tienes ni siquiera presupuesto. Entonces tienes que cerrar los ojos y decir, Dios mío, ¿qué hago? O me quedo sentada en una esquina tratando de que tengan pena, que es lo que espera el gobierno. O salgo a las calles y busco aliados como ustedes para que conozcan y aprendan. Exacto. Y lastimosamente, pues todos los aliados que han tratado pues, de visibilizar estas brechas, como mencionabas, han sido humilladas. Han sido tratadas como desestabilizadoras y muchas cosas más, ¿no? Que normalmente suelen mencionar. Bueno, otra de las preguntas es como madre, ¿qué cambios o medidas te gustaría ver implementadas para prevenir futuros casos de femicidio aquí en Ecuador? Bueno, te cuento que ahora sí, ya con base a la experiencia y teniendo esta experticia, nosotros estamos formando ya la Fundación María Belén Bernal. ¿Y qué es lo que queremos? Que se aplique la norma. Esas políticas que están guardadas en los escritorios. Y que las instituciones den respuesta oportuna, inmediata, en el momento, para las víctimas de femicidio. Pero más allá de eso, nos matan a nuestras hijas y quedan huérfanos, niños. Y niñas quedan desamparados. Y estos niños y niñas simplemente, ¿qué vienen a hacer? En muchos de los casos acogidos como es mi Isaac, con todo el amor de mi vida porque lo adoro y es mi hijo ahora. Pero y en otros casos, todos tienen esa buena fortuna de tener las abuelas que les aman. Otros se van a veces con los mismos femicidas o con familias de los femicidas. No existe ese seguimiento. No existe que el niño debe tener una educación digna y que debe llegar hasta 3º y hasta 4º nivel porque se lo merece. Porque eso hubiese querido la madre, como es el caso de María Belén. Si ella fue una profesional que tenía su 4º nivel, su hijo tiene que ser mejor. Pero ¿dónde están? Le coartan la vida y aparte de eso, a los niños también les callan su boca. No, eso basta. Vamos a tener que impulsar y con la ayuda de ustedes, que es importantísimo. La juventud tiene que marcar ya precedentes y decir, un momentito, puedo ser yo, mañana puedo ser yo. Ahora tenemos que actuar y tenemos que exigirle a este gobierno inepto, indolente, ineficiente, que haga lo que le corresponde. Para eso se le elige. Exactamente, y en sí también pues a toda una sociedad, porque estamos en una sociedad patriarcal y todo lo quieren normalizar. El patriarcado, el machismo lo quieren normalizar, no hay políticas públicas con respecto al tema de la mujer, no hay educación, al no haber, como mencionábamos, las políticas públicas, no hay educación en las instituciones secundarias y en las instituciones universitarias no nos hablan qué es un femicidio, cómo prevenirlo, qué hacer. No, realmente no nos dicen, ¿no? Hay muy pocas personas, hay muy pocos creo docentes, mujeres, que están dentro de esta lucha y lo hacen, pero hay veces que también no les permiten. ¿Sabes qué? De esto no puedes hablar, tienes una malla y hay muchas cosas, ¿no? Que quieren cubrir. ¿Para qué? Para seguir, pues, lastimosamente, un estado patriarcal y que las mujeres siempre estén detrás, las mujeres estén siempre debajo, las mujeres estén
calladitas y no dirán nada. A nosotros nos pasó, mira, durante todo el proceso de este documental que hemos ido realizando con mis compañeras, nos acercamos al cerro Casitagua uno de estos días, hace 2 semanas fue específicamente, ¿no? Somos 3 chicas que estamos realizando el documental y pues nos acercamos con un compañero y un señor que gracias a Dios nos quisieron acompañar al cerro, ¿no? Y fuimos, hicimos algunas tomas, filmamos algo que va a estar dentro de este mismo. También quisimos hacer una toma fuera de la Escuela de Policía Superior, ¿no? Y no nos permitieron. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Dijimos, no se supone que una mujer es la directora. Exactamente, ni siquiera fue como que dijimos vamos a entrar, porque sabíamos que tal vez nos iban a decir no. Pero dijimos, bueno, no vamos a entrar, nos vamos a quedar en los exteriores y vamos a grabar. Al final, en los exteriores es vía pública, ¿no? Yo puedo pararme en cualquier parte de la calle y no pasa nada. ¿Qué pasó? Fuimos las 3 chicas, no nos permitieron grabar. Nos dijeron que no. Les dijimos formalmente que nosotros éramos estudiantes, de qué universidad estábamos conformando y qué íbamos a hacer y que la toma tampoco no duraba tanto, no íbamos a hacer un complot ni nada por el estilo. Dijeron que no y que nos retiramos. ¿Por qué razón? Porque las cámaras nos estaban viendo. Y que mañana tal vez podría haber una bomba o alguna vaina y nos incluirían incluso. Entonces es como amenazas, ¿no? Pero sí permitieron que Germán Cáceres entre a hacer su servicio después de las 12 de la noche, supuestamente con alcohol, y permitieron también que entre su novia, la estudiante, para que vayan al castillo de Grayskull a tener relaciones. Eso sí permiten. Entonces ahí está donde está el patriarcado de lo que es estas instituciones. Exactamente, y eso que yo mencionaba en el momento y digo, a ver, somos 3 chicas, no tenemos maletas, ni para decir, no, tal vez llevan una bomba, un arma o algo. No tenemos maletas, llevamos nuestro único equipo que es un teléfono y micrófonos, nada más, para nosotros, ni siquiera para entrevistar a alguien más en ese momento. Entonces ahí vemos el sistema. Pero mira hasta dónde llega el sistema. El Tribunal de Justicia, que llevó el caso de mi hija, María Belén, solo se determinó en el audio que ella dejó. Si tú haces un audio es porque te sientes amenazada. ¿O no? Ella, como muy buena abogada, empezó a grabar desde que ella sintió miedo. Y para que mi hija haya sentido miedo es porque algo pasó antes. Tampoco consideraron la pericia de la autopsia. En la autopsia dice que le golpearon 2 veces fuerte en su cabeza. Muy fuerte. Que fue antes de que este señor asesinara o cometiera esta cosa horrible. Y se escucha el audio se viralizó. Y no consideraron pertinente ni siquiera lo que pasó antes. No consideraron el parte del policía, donde dice que se escuchó una discusión que se subía de tono. No consideraron nada de eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La administración de justicia también es algo que está predeterminada a las coyunturas, como es el caso de unos abogados que fueron jueces. Hasta eso tenemos que nosotros llegar, porque no es una justicia transparente. Es yo tengo más amistades o yo negocio más con el caso. Claro, por intereses de por medio que tienen. Así es. Por intereses jerárquicos que tienen en ese lugar. Además de ello, nosotros estuvimos ahí, también mencionaron que iban a llevar un informe de lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces nosotros nos decíamos, y es la misma pregunta que usted como mamá se hace. Mira, ¿cómo es posible que a unas estudiantes que están haciendo un trabajo de campo les tengan que pasar un informe, mientras que, como usted mencionaba, que a Germán Cáceres se le permitió? ¿Y por qué a una estudiante de ese momento le permitieron que esté a las 12:30, a las 0:30, entre al castillo de Grayskull a dormir con un oficial que estaba de turno? Esas son las incógnitas que quedan abiertas. Son cosas que marcan y nos llevan como estudiantes, nos hacen tener ese ímpetu, ese coraje como para seguir luchando, también visibilizando estos temas. Ya, otra de las preguntas que nos habían mencionado es si tal vez Elizabeth recibió una reparación integral por parte del Estado. Jamás. Los trolls han tratado de que la ciudadanía cambie la imagen de Elizabeth Otavalo, que la reparación se ha dado. No he recibido un centavo partido por la mitad, eso es falso. Y lo que se ha estado pidiendo, que es un proceso penal, es la reparación. Pero esta reparación jamás es efectiva, porque en este caso Germán Cáceres, que es el que cometió el femicidio, se declara insolvente y ahí queda todo. Recuerden que hasta el tribunal le calcula a mi hija por el resto de años de vida que le quedaba por vivir como un salario mínimo vital. Cuando, sin menospreciar a nadie, mi hija fue una profesional
abogada exitosa donde ganaba más de $3,000, que el mismo perito que hizo el estatus económico de Germán Cáceres con mi hija determinó. No yo, no Elizabeth Otavalo, no mis abogados, hizo la parte de Germán Cáceres para tratar de cambiar. Y lo peor de todo es que en las audiencias, ¿qué es lo que quieren hacer estos delincuentes? Porque también hay abogados para estos delincuentes. No solamente es un crimen, solo es un crimen. Devuélvale en el solo a su madre, a Isaac, y devuélvame en el solo a Elizabeth Otavalo. Yo no conocía a nadie antes de que pasara esto, pero se metieron con mi hija y yo soy la voz de mi hija. Claro, Elizabeth, otra pregunta podríamos hacer es, ¿qué esperas ahora con el tema del teniente Camacho? ¿Cómo lo ves? Yo digo, no hay transparencia. Definitivamente no hay transparencia en la justicia. El señor Camacho, como yo alguna vez le dije, yo no le conozco, joven, pero usted no le ayudó a mi hija. Él entró a la habitación, él escuchó el pedido de auxilios de mi hija. Y claro está, su defensa, ¿qué es lo que tiene? La coyuntura, las amistades, las devoluciones de favores a lo mejor. Pero entiendan que yo quiero verdad. No le conocía al señor Camacho ni a su familia antes. No me interesaba el señor Camacho. Pero él estuvo ahí y no hizo nada. Él es un oficial que debe garantizar seguridad. Y estaba dentro de la Escuela Superior de Policía. Entonces, por favor, no nos hagamos como vulgarmente se dice tarugos. No nos hagamos tontos. ¿Y por qué apelé? Porque hay que llegar hasta las últimas consecuencias y porque es mi derecho dentro del debido proceso. No es que Elizabeth Otavalo obliga a la fiscalía. Las víctimas obligamos al sistema que nos den lo que nos corresponde. Es solamente eso, y que quede bien claro. No les tengo miedo. Exactamente, no. Es que eso nos queda a las víctimas, ¿no? Llegar hasta las últimas consecuencias. Conseguir verdad porque al final a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras amigas, primas, nadie nos la va a devolver, ¿no? Entonces, por lo menos eso. Queremos justicia para todos y para todos, que es lo más importante. ¿Crees que la sociedad está lo suficientemente sensibilizada ante los casos de violencia de género y femicidio? Yo creo que la sociedad somos efervescentes. En el momento en que pasa algo que nos impacta y que es como sangriento y como es que doloroso, nos subimos así como efervescentes y subimos hasta arriba. Pero así mismo baja. Entonces yo creo que, ¿sabes cuándo estamos preparados? Cuando nos toca a nosotros. Cuando se ponen estos zapatos de dolor y la mochila que cargamos con ansiedad de justicia, ahí estamos preparados. De lo contrario, no. Sin embargo, yo considero que la sociedad, muchas familias han tratado y han hablado del tema y tienen temor que les pase algo a sus familiares. Y una parte de eso, un indicador de esto es que camino en la calle y hay gente que todavía se solidariza, todavía existe ese acompañamiento y me dicen, yo sé cómo debe estar pasando. Y el abrazo, eso es un indicador de que todavía no se va a perder y la sociedad le duele. Exactamente. ¿Cómo fue todo el caso, la sentencia específicamente de Germán Cáceres actualmente? Bueno, ¿Hay alguna apelación? Sí, en primera instancia, el 25 de mayo, se determinó 34 años, 8 meses. Es decir, es un femicidio con todos los agravantes. Para ser un poco más claro, todos los agravantes es lo que él huyó del país, lo que él enterró a mi hija, lo que él le saca y oculta el cuerpo. ¿Ustedes creen que una policía nadie vio? Siendo una escuela de formación, nadie vio, nadie oyó. Él sacó como perro por su casa el cuerpo de mi hija como que si fuera una hamburguesa. Imagínense una escuela de policía donde hay cámaras, donde hay seguridad 24 horas. Eso es lo indignante, ¿no? Y eso tendremos que vernos en fraude procesal, que es el otro caso que se lleva, para ver quiénes son las personas que ocultaron, que engañaron y que no permitieron que las investigaciones se hagan debidamente. Como siempre voy a decir, una investigación completamente escueta, nada transparente. Y espero que así como hubo presupuesto para el caso Gabela, haya presupuesto para María Belén, para determinar todos esos agentes, sus generales que estuvieron involucrados, que a lo mejor estuvieron involucrados. Y bueno, sabemos que Germán Cáceres se encuentra en la cárcel 4, La Roca, ¿no? No, cárcel 4, hotel 5 estrellas, cárcel 4. Exactamente. O sea, decimos Germán Cáceres está con privilegios, ¿es verdad eso? Pero por supuesto.
justamente en la audiencia, él lo que dice es, señores jueces, yo lo que quiero pedir es que mi condena la puedo cumplir en la cárcel 4. La cárcel 4 es una cárcel que se creó para políticos, pero no para femicidas. La cárcel 4 tienes bar, tienes juegos de ping-pong, tienes todo. Y es más, tengo entendido que este señor tiene estas visitas conyugales. Le visita a su mamá, le visita a su sobrino y está ahí todo. Todo sé. Yo espero que, ahora que cambiaron de director del SNAI, ponga en su lugar donde corresponde a estos criminales, a este femicida. Él tiene que ir donde están todos los más peligrosos. La cárcel 4, cuando se determinó en algún momento para un político que no era una cárcel segura. Y oh sorpresa, ahora está Germán Cáceres en la cárcel 4. Mi pregunta también es, y la incógnita que yo me hago es, ¿esos fueron los acuerdos para que él no diga nada? ¿Esos fueron los acuerdos para que él no hable? Entonces, claro, él está ahí y él está comiendo bien, durmiendo bien, mientras él asesinó, él mató a María Belén Bernal cruelmente. Él es un psicópata. Aparte de psicópata, es una persona que no tiene derecho. Sin embargo, hay que respetar las normas, las leyes. Y desde que él vino acá, yo no le he visto ni siquiera frente a frente. No he tenido la oportunidad, porque a él sí lo cuidan. A mi hija nunca le cuidaron. Claro, él lo llevan resguardado y como varios delincuentes, ¿no? En este país cuidan a los delincuentes. Y obviamente a los que no, están ahí a la deriva de todo, de la delincuencia, de todo lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, ¿piensas hacer algo para que tal vez Germán Cáceres sea ubicado en otra cárcel? Es que no necesitamos nosotros las víctimas hacer algo. El sistema es el que tiene que obligarles. El sistema es el que tiene que poner las cosas en su lugar. La SNAI tendrá que fortalecer. Esperemos que todo con el cambio de las autoridades que vienen. O sea, en un momento, en unos 2 meses, 3 meses, vienen nuevas autoridades. Pongan personas personas con conocimiento y personas que puedan no negociar. Y él vaya donde le corresponde. Bueno, hemos visto también en redes sociales que se corren mucho unos audios. En primer lugar, los audios fueron filtrados. ¿Estos audios son reales? ¿Es un montaje? Y si son reales, ¿tú qué opinas de esta filtración? Bueno, hemos visto en TikTok el audio que mencionan, ¿no? Ahí dicen como que esto grabó María Belén Bernal en el momento que estuvieron dentro de la habitación con Germán Cáceres y se puede escuchar gritos, conversación. En el que él también asegura haberle sido infiel. Claro. Afirma en ese audio. Ese es un narcisista. O sea, el audio es real. Ahí sí, es real. Es real. Ese es un narcisista. Él le dice textualmente, 5 años le he venido viendo la cara. Él estaba súper orgulloso. Exacto. Y un narcisista está orgulloso de lo que hace. Y si me vienen a decir los abogados que ahora él cambió su defensa, que no hay dominio de poder, por favor, que escuchen. A lo mejor ellos fueron los que divulgaron el audio, o a lo mejor fue la otra defensa, no sé. Sin embargo, ahí está, ahí se determina lo machista que es él. Y no le duele, porque ustedes no lo vieron, pero yo, Elisa Otavalo, les voy a decir. Mientras estábamos en audiencia, él se reía. Él se reía con alguien que estaba ahí, creo que era la persona que les cuida en las cárceles. Él se reía. Como que decía, igual y es la por voy a eso pasar bien. Y veían los jueces y no decían nada. Pero si usted está ahí y hace algo, los jueces gritan. Exacto. Entonces, yo fui la que le dije, él se sigue riendo. Para él es un chiste, esto es un circo. Pero no es que él quiera determinar que él está fuera de sí, ¿no? Es un hombre completamente inteligente que lo planificó todo. Es más, si mi hija le fue a dejar comida esa noche es porque él la llamó y porque él ya sabía lo que quería hacer en una escuela de policía, porque se sentía seguro, porque sabía que ahí podía hacer lo que él le daba la gana. Y todo estaba planeado, ¿no? Y todo estaba planeado. Entonces, que no es responsabilidad del Estado, por favor. Que lean un poco la norma. ¿Tú consideras que esto fue un crimen de Estado entonces? Crimen de Estado no existe la planificación, pero sí una responsabilidad absoluta del Estado. Recuerde que en una entidad pública, como un servidor público en funciones, es una responsabilidad del Estado. Ahora, el cuadro psicológico de Germán Cáceres, ¿qué presentaba? No recuerdo bien, eso está en el expediente. Sin embargo, de lo poco que recuerdo es muy egocentrista, que eso es uno de los indicadores de los narcisistas. Supuestamente él quería siempre más.
él decía que las mujercitas cuando se les hace algo, ahí sí el sistema protesta, pero a los hombres no. O sea, él tenía bien marcado de lo que es hombre y mujer. Y le fastidiaba que a las mujeres tengamos de pronto más derechos, cuando no es así. Los derechos pueden estar escritos, pero sin embargo no se administra con justicia sus derechos. ¿Qué nos puedes comentar sobre la promesa incumplida del presidente Lasso? Bueno, ¿qué te puedo decir? Él siempre ha mentido. Miente por cada diente, como dicen los niños. Miente todos los días. Y los estados de excepción, y él es un experto en condolencias. En Twitter lo podemos ver, siempre está condolido. Condolencias y condolencias. Señor Elizabeth, ¿qué quiere? Verdad y justicia. Yo también, señor Elizabeth, y nunca hizo nada. Y así es por cada víctima que se va dando en estos últimos tiempos. Por lo tanto, tenemos un gobierno solamente que sirve para escribir condolencias, experto en eso, porque de capacidad no tiene nada, y de conocimiento menos, porque recordemos que es bachiller. Sin menospreciar, sin querer minimizar, pero para administrar un país debemos tener conocimiento. Debemos estar preparados, 100%, porque no es algo al azar que podemos manejarlo. Como nos hemos dado cuenta, todos lo hicieron, no tenían como un plan exacto cómo realizar este tipo de casos, de femicidios, ¿no? Todo lo tienen. ¿Qué se podría hacer? Lo manejan en ese momento y es lamentable, la verdad. Es que no lo manejan. Ellos no tienen una planificación estratégica. Ellos no tienen nada. Y cuando hablo de ellos, hablo de pronto de la policía, como cuando quisimos buscar a María Belén. Sí lo tienen, pero no quisieron hacerlo. Improvisan en ese momento, ¿verdad? Yo siento que... Yo creo que la policía es una estructura bastante grande y llena de espacios donde yo creo que sí existe capacidad, sí existe planificación, pero cuando no quieren hacerlos, actúan de esa manera. Depende del caso, depende qué hay detrás, quiénes están de testigos y quiénes están a ser involucrados. Es por eso más que todo. El caso María Belén Bernal ha sido un caso realmente que hay algo más detrás. No solo está Germán Cáceres, tal vez como mencionabas. Germán Cáceres pudo decir, sí, yo fui, pero otros vieron, otros escucharon. Habían más testigos ahí. Eso por intuición común. Exactamente. Pero ahora ellos como investigadores, como expertos, ellos son peritos, muchos de la policía son peritos, pero trataron siempre de estar un paso atrás. Y como tú dices, sí, debe haber más. Esto hay cola que cortar. Y al final no hubo más allá sobre el derrumbe del castillo de Grayskull, ¿no? No, pues. Es que para eso, yo te digo, o sea, tendríamos que hablar primero con la Contraloría para ver si ese edificio se lo puede derrocar. O sea, no porque tú seas presidente de la República eres dueño del país. Exacto. Tú administras el país, que es diferente. Él asumo que el señor presidente no sabe lo que es administrar y ser dueño. Él solo cree que es ser dueño como administrador privado, que ha sido siempre. Pero hay que dar un proceso y es para darle de baja y de pronto, si es que el proceso es positivo, ahí se podrá derrocar. Pero no es así tan fácil. Es un proceso de la Contraloría que en bienes que se tiene que pasar. O sea, qué tristeza. O simplemente poner el género en los edificios, por favor, masculino y femenino, ¿dónde va eso? O sea, todas estas cosas es donde nosotros tenemos que visualizar que para un país estar liderado tiene que conocerse lo que es la cosa pública. Y la cosa pública no es tan simple. La cosa pública es para que haya políticas públicas de derecho, y políticas públicas que aterricen en el territorio. No solamente esas políticas públicas que en momentos sirven para lo que ellos quieran que sirva. Y que puedan darse, ¿no? Porque como hemos visto, muchos políticos lo ofrecen, pero ahí, si no se puede ejecutar más adelante, queda en la nada, ¿no? Todo es de pronto presupuesto, planificación, inversiones. Pero que sí, cuando hay buena voluntad, desde ahí se parte. Y tal vez desea llevar el caso a una corte internacional. Por supuesto, vamos a hacerlo. Yo necesito que se creen precedentes. Dios no quiera le pase a usted mañana, o a usted, o a sus hijas, a su hermana. ¿Qué va a pasar? ¿Una estadística más nada más para la fiscalía? No. Tiene que haber un precedente y los precedentes deben quedarse escritos en cortes internacionales. ¿Para qué? Para que ya tengan por lo menos una visualización las cortes nacionales, en tenerlo como ejemplo. Antes de que encontraran el cuerpo de María Belén, en todas las redes sociales y los medios mencionabas, ¿no? Que te ibas a ir a Colombia. ¿Tuviste ahí contacto con Petro? Sí. ¿Qué pudo mencionar él? No, directamente con el presidente Petro no, pero con organizaciones de mujeres de Colombia sí. Yo creo que todo esto fue una ayuda y la ayuda internacional estuvo buenísima, estuvo muy aliada de la mano. El dolor llegó internacionalmente, llegó hasta Singapur. Entonces, yo creo que esa presión mediática fue parte para que mi hija aparezca.
Y sí, iremos a organismos internacionales, pero yo les recuerdo que así como las noticias suben, van bajando. Y ahora ha sido momentos de que vayan bajando, son 11 meses. Pero la CIDH en ese tiempo, después de un mes, conversó conmigo y hasta ahora no tengo la respuesta. Pero tenemos que agotar todas las instancias nacionales y luego llegaremos a las internacionales. En cuanto a la captura de Germán Cáceres, ¿tuvo ayuda de la Policía Nacional o colombiana? Yo considero que la policía de aquí del Ecuador no hizo mucho. Quien hizo fue mucho, y agradezco a la Policía de Colombia, a la Organización Marshall de Estados Unidos. Y sí, 2 que 3 policías de aquí a lo mejor. Y algo de la Fiscalía. Que bueno, es su trabajo. Es su trabajo, exactamente, por eso yo creo que les están pagando, ¿no? Entonces, básicamente, es lo que tienen que realizar, no es como algo de gloria, sino más bien es lo que tenían que hacer y desde hace mucho tiempo. Pero mira, hay víctimas de femicidio que están todavía desaparecidos o están huidos 5 o 6 años, que están dentro de los más buscados y no hacen nada. ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros las víctimas tenemos que estar presionando, tenemos que estar haciendo plantones o tenemos que estar gritando en las calles? Cuando es un derecho, lo único que se busca es que se haga justicia. Porque créeme que si todo este esfuerzo serviría para que ella aparezca, yo triplicaría esos esfuerzos para que ella venga más rápido. Y bueno, siguiendo la misma línea, es cierto todo esto de la captura, Germán Cáceres estaba pues trabajando en un bar allá en la costa colombiana. Tal vez hubo algún contacto, o tal vez la persona que lo identificó se contactó contigo, te dijo, mira... ¿Sabes que no sé? Nunca me pasaron el informe a Elizabeth Otavalo como víctima, como madre, de cómo fue la captura de ella. Nunca. O sea, desde ahí nosotros tenemos un vacío. Complicado, ¿no? Otra cosa es, sí, como mencionabas, muchos casos de femicidio aquí en el país que se siguen dando, que no han sido visibilizados, que muchas veces he visto aquí en la Fiscalía, en la unidad de flagrancia de aquí de la Patria, aquí en Quito, cómo vienen 3, 4 personas, 5, que son mamá, hija, prima, a gritar, porque igual han sido víctimas de femicidio y pues muchos de esos han sido policías, los victimarios. Tenemos que, y como sociedad, exigir que se cree un nuevo perfil, no solamente para la Escuela Superior de Policía, sino para todas las escuelas de soldados, de oficiales y de tropa, en todas las instancias de los administradores públicos que son de estas carreras, para que haya perfiles de derechos humanos con inclinación al género. Eso necesitamos, pero no solamente unas 2, 3 horitas de capacitación, sino ya materias constantes para que los futuros, porque hasta ahora no han sido capacitados de esa manera, serían los futuros profesionales, ellos tengan esa visión de género y de derechos humanos. Ojalá, pero sin embargo el tribunal tampoco aceptó mi pedido. Exacto, y es muy triste. Igual, uno de los casos que ha sido bastante conocido acá, y no por ayuda tampoco del Estado, sino he escuchado el caso de Lisbeth Vaquerizo Moreno. La mamá siempre trata de hacer lives en Facebook y todo, y lastimosamente igual. El femicida está suelto, libre. Y un servidor público. ¿Y cómo ha sobrellevado Elizabeth Otavalo toda esta tragedia? Actualmente, ¿cómo se encuentra? ¿Está recibiendo ayuda psicológica también? Porque la parte mental, la salud mental es sumamente importante. Bueno, ustedes saben que hay que trabajar porque no todo es gratis en la vida. Me vino unos procesos gratis y duros, completamente quebrantados, pero aquí estoy, sigo trabajando, pero la administración es muy dura porque no te dan todo el tiempo permiso, ya les molestas, en los primeros días te golpean la espalda y después de meses ya siéntate a trabajar, y a lo mejor eso sea verdad, pero después tu visión de vida cambia, porque antes era primordial de pronto unos parámetros, ahora lo primordial es buscar verdad, justicia y reparación para tu hija que la mataron, pero también necesitas comer y tienes que trabajar. Y bueno, sí, sigo recibiendo terapia psicológica porque se necesita, porque esta salud no es solamente esto, y también tuve quebrantos de salud médica, tengo un estrés terrible, que a lo mejor para beneficios de unos o tristezas de otros, pero no quiero que me pase nada. Tengo un hijo ahora de 14 años que tengo que cuidar para toda la vida, y ese fue el legado que me dio mi hija, y vamos a seguir trabajando mucho por ellos. Bueno, ya vamos finalizando la entrevista, ¿no? La penúltima, quisiéramos saber desde tu perspectiva, ¿cómo definirías a Yoselyn en una sola palabra? Mentirosa.
Ok, y bueno, para ya finalizar esta entrevista, esta increíble entrevista y cerrar con esto, quisiera que me ayudes con un mensaje tuyo a la ciudadanía. Amigas y amigos, aquí estoy, después de 11 meses de que mataron a mi niña, después de 11 meses de tener como un viacrucis administrativo, legal, y aparte de eso, revictimizante, porque todos los días te revictimizan. Sigamos en la lucha. Mi hija se sacrificó para que ya no haya más y sin embargo siguen matándonos. Cojámonos de la mano, unámonos, tengamos una empatía común para que nadie nos siga haciendo daño. Un abrazo profundo y sororo, porque eso necesitamos, estar unidas para una fuerza de voz, para decir verdad, justicia, reparación y no repetición. Y específicamente a las madres que están pasando por la misma situación, ¿qué les digo? De igual manera nos estamos juntando, estamos siendo hermanas en dolor, estamos administrando esas madres justicia y estamos viendo la forma como ayudarnos para que no nos sigan matando. Y bueno, para concluir esta entrevista, reafirmamos nuestro compromiso y trabajo juntos para crear un mundo más seguro, igualitario y, como mencionaba nuevamente, justo y justo para todos y para todas. Gracias por unirse a nosotros en esta conversación bastante significativa. Juntos podemos ser agentes de cambio y construir un futuro en el que las tragedias, como un gran ejemplo, María Belén Bernal, ya no se den. Agradecemos a todo el equipo que nos acompañó el día de hoy. Agradecemos nuevamente a Elizabeth Otavallo. Nos vamos a seguir reuniendo para la lucha de mujeres y para la otra. Y pues me encuentro específicamente con Astrid Coloma. Ella es abogada, graduada de la Universidad Central del Ecuador con una especialidad en Derecho Tributario. Estudió en la Simón Bolívar, Universidad aquí en Quito, y tiene una especialización que está cursando sobre género, violencia y derechos humanos en la Flaxo. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Carlita, por la invitación y muchas gracias por el espacio. Para mí es un honor volver a la Universidad Central, donde me formé como abogada, y pues a quienes nos escuchan, muy buenas tardes. Ok, listo. Bueno, el día de hoy le tenemos aquí a Astrid Coloma, como mencionaba. Ella está especializándose específicamente en derechos humanos y también un enfoque de género, para lo cual queremos hacerle unas preguntas. Específicamente, como sabíamos, estamos realizando un documental sobre el caso de María Belén Bernal. Entonces vamos a empezar con la primera, ¿no? Claro, esta entrevista es específicamente enfocada en el derecho en género, ¿no? Entonces empezamos. La primera es: ¿cuál es la definición legal de femicidio en nuestra jurisdicción? Bueno, en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 141, establece claramente que quien realice, digamos, a través de la relación, el resultado de la relación de poder que puede tener, en este caso, un hombre al frente a una mujer, manifestar cualquier tipo de violencia pueda causar la muerte de ella por el hecho de ser mujer o por su condición de género. Esta tiene una sanción de una pena privativa de la libertad entre 22 a 26 años. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que nos mencionaron es: ¿qué evidencia suele ser crucial para demostrar un caso de femicidio? Bueno, la evidencia es la relación de poder, sin duda, entre el hombre con la mujer y obviamente la muerte. Ya. Creo que es importante tanto que los funcionarios administrativos como también los funcionarios en vía judicial tengan conocimiento sobre el violentómetro, ¿no? El violentómetro es el nivelador de violencia que puede identificar la autoridad competente para identificar cuál es el tipo de violencia que está, en este caso, expuesta a la mujer, y registrarlo a través de sus funciones y de esta manera prevenir, en este caso, la máxima expresión que es la muerte de una mujer, que es el femicidio. Ok, muchísimas gracias. Otra es: ¿existen leyes específicas en Ecuador para proteger a las víctimas de violencia de género antes de que ocurra, eso sí, lo que es ya un femicidio? Bueno, como un antecedente, puedo manifestarles que el femicidio se lo tipifica a raíz de la muerte de Karina del Pozo. Antes no existía este tipo penal. El femicidio nace por esta conmoción social que generó por el fallecimiento de Karina del Pozo, y a partir de ello se crea en el Código Orgánico Integral Penal este tipo penal. Pero el objetivo de esta es que, de acuerdo con la pregunta que me haces, pues en la Constitución establece en el capítulo 6, el artículo 66, literal B,
un derecho indispensable de todas las personas, en especial también de las mujeres. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y es así, pues, que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que pueda prevenir, pueda sancionar y pueda erradicar toda forma de violencia, especialmente las ejercidas contra las mujeres. A partir de ello, ya lo mencioné, en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer establece 7 tipos de violencia en el artículo 10, que es la violencia física, sexual, psicológica, simbólica, económica, patrimonial y también la política y obstétrica. Ok, bueno, ¿qué papel juega la legislación en la concienciación pública y la prevención del femicidio? Es importante mencionar que la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer ya crea una política pública. Esta política pública debe, a través de planes, proyectos y programas, determinar cuáles son los derechos de estas mujeres, promover los derechos de estas mujeres y el empoderamiento de ellas. ¿Qué es el empoderamiento? Apropiarse de sus espacios, de sus derechos, de sus libertades, para que de esa manera tanto el Estado, a través de las obligaciones del Estado, pueda proteger, promover, erradicar y garantizar sus derechos a todo nivel de gobierno. Ok, ¿podemos decir que actualmente existen políticas públicas que ayuden o defiendan estos derechos de las mujeres? Lo hay, la ley lo establece, pero lamentablemente el Estado no ejerce, no aplica las políticas públicas y tal es así que me permito también mencionar el porcentaje de ejecución presupuestaria. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para el mes de enero a junio del 2023, el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos apenas el 33.8% ejecutó su presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está la garantía de políticas públicas eficientes, eficaces para que se pueda prevenir y sobre todo erradicar la violencia de género en todo el nivel del gobierno? No hay nada. Tampoco se puede mencionar la capacitación a los funcionarios. No es solamente la capacitación a los funcionarios, es la aplicación de esa capacitación para poder dar una atención integral y no caiga en una revictimización los sujetos de derechos. Eso puedo mencionar. Claro, bueno, pero para finalizar, quisiera que nos hagas un breve análisis muy corto o conciso, ¿no?, sobre el caso legal de María Belén Bernal. Ya, antes de entrar al tema que me mencionas, Carlita, me permite mencionar que a través de la Fundación Aldea, menciona claramente que desde el 1 de enero al 30 de abril se han cometido 122 muertes violentas hacia las mujeres por la razón de género. Y de ellas, 46 eran madres. 80, por lo menos, hijas e hijos quedaron en una situación de orfandad. 9 mujeres estaban embarazadas. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está ese acompañamiento, esas medidas de protección, esa prevención que la propia ley establece? Y me puedo mencionarte que las casas de acogida como una política pública. ¿Dónde está el presupuesto para que puedan ellas asistir y evitar este tipo de violencia, de todo tipo de violencia? ¿Dónde está el acompañamiento integral? ¿Dónde están las medidas de protección que sean eficientes, no solamente que estén dictadas a través de un papel? ¿Dónde están los sistemas de alertas tempranas interinstitucional que deben aplicar? ¿Dónde están? ¿Dónde está el registro único de violencia que la propia ley establece? No están aplicadas, no están implementadas. Ahora, como antecedente, Carlita, te puedo mencionar que actualmente el Ministerio de Mujer y Derechos Humanos está a cargo para la implementación de este registro único de violencia. Y no hay una difusión de la información, cómo está el proceso, dónde está el trabajo interinstitucional en todo el nivel de gobierno que se debe aplicar, dónde está esa política pública para poder ya si no se puede erradicar, pero al menos prevenir. ¿Dónde está? Exacto, o educar en todo caso. La capacitación indudablemente está en la política pública. No solamente a los funcionarios, sino también a las mujeres y el empoderamiento también. Pero, ¿cómo se puede hacer eso? A través del presupuesto. Pero si apenas el 33.8% del presupuesto se ha ejecutado a partir de enero hasta abril del 2023. Ni siquiera se puede, tiene una relación de tiempo con el presupuesto por mes. No hay. Eso es vergonzoso. ¿Cómo puedo yo, como Estado, garantizar el cumplimiento de mis obligaciones si yo no doy el presupuesto, si yo resto el presupuesto, si yo no garantizo los derechos a todo nivel de gobierno? Porque no es solamente labor central, sino a todo nivel de gobierno. Los GATS, provinciales, municipales, cantonales, parroquiales. Las ordenanzas, que no sean solamente en un papel,
tienen que ser aplicables, tiene que ser fomentar la prevención y la erradicación. Pero no se ha visto. No hay interés para poder erradicar la violencia contra la mujer de niñas y adolescentes y mujeres de todas las edades. No lo hay. El propio Estado es quien fomenta esa violencia por su inacción o por su acción. El caso de María Belén Bernal, un ejemplo. Si bien es cierto, en el artículo 141 del COIP establece el femicidio, pero esto hubo una intervención del Estado. María Belén murió en un recinto policial. Los protocolos de investigación por parte de Fiscalía no se aplicaron. La madre, el hijo, la familia fueron totalmente expuestos por los medios de comunicación. Nunca hubo ese respeto a su privacidad, a su dolor personal. Todo era una conjetura. ¿Dónde está ese profesionalismo ético, esa regulación del Estado para poder atenuar ese dolor a sus familias? No existió y actualmente igual no hicieron nada, por ejemplo, con el caso de Niño Isaac. Nunca. ¿Dónde está el acompañamiento de su madre? El acompañamiento psicológico. El acompañamiento psicológico. Exacto. Le capturaron a Cáceres en Colombia. Hubo una complicidad en su totalidad en el Estado. Las autoridades competentes, no voy a mencionar nombres, pero sabemos totalmente quiénes fueron. Todo el show, todo el montaje para poder supuestamente crear un acompañamiento a la familia, pero nunca lo hicieron. El Ministerio de la Mujer nunca se pronunció. La Defensoría del Pueblo tampoco. Después de 2-3 días del acontecimiento, a través, digamos, de la presión mediática y social, la sanción moral que existía en su momento, despertaron. Comenzaron a hacer los exhortos que, como lamentablemente en el Ecuador es solamente exhortar, pedir, y no actúa. Necesitamos que actúen, cumplan simplemente las funciones que están en la Constitución, que están en la ley, que ya guardan en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es lo que queremos. Pero para eso se necesita gente capacitada, gente educada, gente que esté comprometida para servir a la ciudadanía. Para eso son electos en estas elecciones anticipadas de 2023. Debe existir una agenda feminista, una agenda con enfoque de género y de derechos humanos, porque a partir de ello podemos garantizar la seguridad, erradicarla y prevenir la violencia contra la mujer. Podemos garantizar otros derechos como la educación, como el trabajo, incentivar a través del sistema tributario, incentivar a las empresas a que contraten a las familiares de las víctimas de violencia de género para que puedan trabajar y esas sean exoneradas a través de estas acciones, ¿no? Todo esto es a través de política pública y obviamente con el presupuesto que sea fielmente interpuesto, ejecutado por las autoridades. El Ecuador sí tiene recursos y en este caso me permito mencionar, los ingresos permanentes también deben ser ejecutados con necesidades emergentes a solucionar este tipo de problemas. Porque este es un problema social, son problemas aislados. Exacto, se los ha visto y ahorita el índice, como mencionabas, con los datos estadísticos han subido. Totalmente. Realmente han subido. Totalmente, el decreto ejecutivo por parte de la presidencia. En este caso, eliminar ciertos tributos donde el porcentaje para la utilización de armas fueron totalmente inobservados. ¿Cómo afectan a la mujer? Y estos son claros. Un ejemplo, ya con esto me permito mencionarte, en el ámbito ya de este decreto que fue avalado en estos primeros meses de este año, fueron femicidios con armas de fuego por edad, 75. Los cuales fueron aprobados por el Estado. Por el Ejecutivo, donde el Ejecutivo a través de sus ministerios tiene que, en este caso especialmente el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, ejecutar la política pública para prevenir, para erradicar y no solamente sancionar cuando ya la mujer ya hay muertes, cuando el hecho ya está consumido, cuando el delito ya está consumido. Por eso necesitamos, en este caso, personas capacitadas que nos representen. Y no solamente que nos representen, sino también que a través de sus funciones nos permitan ejercer nuestras libertades, ejercer nuestros derechos, pero también que ese ejercicio esté acompañado con el debido presupuesto, que no puedan eliminar, cortar el presupuesto para otros, puede ser intereses financieros o ámbito privado. Nosotros, la mayoría de la gente, a través de nuestros ejercicios, necesitamos que el Estado esté presente. Y para ello es importante que el Estado sea
se cumplen nomás con sus obligaciones del Estado. Totalmente de acuerdo. Y como ejemplo, ya había mencionado, es el caso de María Belén Bernal. Un feminicidio, eso fue un feminicidio porque hubo una intervención del Estado. Caso de Karina del Pozo, que sí era un feminicidio, pero que lamentablemente no estaba tipificado ese tipo penal y se sentenció como asesinato. Hay mucho, pese a que tenemos una ley y una constitución muy garantista, hay mucho que hacer. Pero necesitamos el fiel compromiso de quienes nos representan, en este caso, en los ministerios, en el Estado central, en el Estado seccional. A través de ese compromiso, a través de ese conocimiento, garantizaremos nuestros derechos. En caso contrario, seguiremos aumentando, nosotros seguiremos siendo víctimas de violencia de género, estando expuestas a que nos pase algo, estar con una inseguridad, con una zozobra por caminar en la calle. O por cómo vestirte. O cómo nosotros nos vestimos. Nosotros, lamentablemente, el sistema patriarcal, el sistema que nos regula históricamente a las mujeres, hace que nuestros derechos sean transgredidos constantemente por el Estado. Leyes elaboradas por hombres para regular a las mujeres. Eso tenemos que eliminar. ¿Qué podemos evidenciar eso, Carlita? Que es un problema sistemático, que es un problema estructural y que son normas que nos regulan a través de la heteronormativa, que es elaborado por, que no tiene nada de enfoque de derechos humanos y peor de género. Y eso hay que romper, eso hay que erradicar a través de una agenda feminista. Sea hombre o mujer quien está al frente de la presidencia, tiene que tener una agenda feminista. Con ello podemos implementar todas las políticas públicas para garantizar nuestros derechos y libertades. Caso contrario, seguiremos siendo un número más de la estadística de la violencia de género que estamos expuestas por el mero hecho de ser mujeres en el Ecuador. Y debemos erradicar eso. Así es. Bueno, espero se hayan enriquecido muchísimo con esta gran entrevista. Espero nos vean todos y todas en el documental que vamos a sacar próximamente por el feminicidio de María Belén Bernal. Muchísimas gracias, mi querida. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias.